Bueno, hermanos, abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, donde está el texto que queremos observar hoy. Está en los versículos del 1 al 13. 1 Timoteo 3, versículos 1 al 13. Dice así: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar y luego pasamos a estudiar más profundamente este texto. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por establecer en ella los requisitos para el liderazgo de la iglesia y el servicio en la iglesia. Pedimos que con tu Espíritu nos abras los corazones y nos hagas entender la mente, la importancia de seguir estos requisitos que tú has mandado en tu palabra. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. El 26 de abril de 1986 ocurrió lo que hasta hoy es considerado el peor accidente nuclear de la historia. A pocos kilómetros de la ciudad de Chernóbil, actualmente Ucrania, pero en aquel entonces la Unión Soviética, una central nuclear explotó, uno de los reactores durante una simulación de un corte de energía eléctrica. Ahora, hay muchos detalles técnicos que yo no entiendo acerca de este accidente, así que no voy a meterme ahí en detalles. Pero ya se habían realizado 3 de estas pruebas en los años anteriores que no habían tenido éxito. Y en este cuarto intento hubo una demora inesperada de 10 horas, lo cual significó que un turno operativo que no estaba preparado para hacer esta prueba estaba al servicio mientras se estaba realizando este experimento o este ensayo. Entonces, durante esta prueba, una serie de desequilibrios en el reactor 4 llevaron al sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor, que tras explotar liberó grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera. Se estima que en estos fueron unas 500 veces superiores, o sea que las emisiones de esta explosión fueron unas 500 veces mayores a las de la bomba arrojada sobre Hiroshima. En el momento del accidente de Chernóbil murieron 31 personas y varios millones de personas fueron afectadas por la radiación. Se evacuaron a 120.000 personas de un radio de 30 kilómetros alrededor de esta central nuclear. Se involucraron a 600.000 personas en las operaciones de descontaminación y limpieza. Y se estima que el área
de esta explosión no se podrá habitar hasta dentro de los siguientes 20.000 años. Ahora, las causas de este accidente se siguen debatiendo hasta el día de hoy, pero el consenso general es que se originaron o que se originó por fallas del diseño de la planta, por operadores no calificados para llevar a cabo estas pruebas y también por un liderazgo que no tomó en serio los riesgos de este experimento y que ignoró conscientemente varias medidas de seguridad. Ahora pensemos en esto. Si una central nuclear requiere de un liderazgo calificado para su operación, ¿cuánto más lo requiere la iglesia del Dios vivo? El desastre que puede y que va a ocurrir en la iglesia, si no tiene líderes calificados bíblicos, según los requisitos bíblicos, el desastre que puede y va a ocurrir es mucho más devastador que una explosión nuclear. El área inhabitable que dejará esta iglesia es mucho mayor al de este accidente de Chernóbil. Y la duración de estos efectos, las consecuencias, no están limitadas a unos pocos miles de años, sino que son eternos porque tienen que ver con el alma de las personas. Entonces, en la prédica de hoy, si no recuerdan todos los detalles, quiero que recuerden por lo menos esto, que los requisitos que Dios estableció en su palabra para los líderes de su iglesia son de máxima importancia. Los requisitos que Dios establece para el liderazgo de su iglesia son de máxima importancia. Para analizar este texto, obviamente, tenemos que considerar cuál fue el propósito de la carta. Ya lo hemos mencionado en las últimas prédicas y siempre conviene recordar eso. Pablo lo menciona explícitamente los versículos 14 y 15 de este capítulo, donde dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Claramente Pablo escribe esta carta a Timoteo, que era el líder de esta iglesia en Éfeso, para decirle cómo es o cuál es el estándar de Dios para el liderazgo y el servicio en la iglesia. Y toda esta carta se puede dividir en tres ejes principales. Por un lado está que la iglesia debe tener el mensaje correcto. Los líderes o los predicadores deben predicar el mensaje correcto. Eso lo vimos en los primeros 2 capítulos, donde Pablo ataca las falsas enseñanzas que se basan en genealogías, en mitos, en discusiones inútiles que habían reemplazado el verdadero evangelio en esa iglesia en Éfeso. Luego el segundo punto que ataca o que trata esta carta es el tema del liderazgo. Para que una iglesia pueda ser columna y sostén de la verdad, tiene que tener un liderazgo según los estándares de la Biblia. Y el tercer punto es la vida piadosa, que estaremos viendo en los capítulos posteriores. Entonces hoy nos toca hablar del liderazgo que Dios exige para su iglesia. Claramente vimos que los líderes en Éfeso no eran calificados, se habían desviado del evangelio verdadero y no cumplían con esta lista de requisitos que vemos aquí. Ahora, este bloque de criterios que tenemos acá en el capítulo 3 es una lista que habla principalmente del carácter que deben tener estos líderes. Habla de la moral
del aspecto moral y espiritual de estas personas. No es una lista de habilidades o de títulos que tienen que tener o de cosas que tienen que saber hacer, sino que principalmente está hablando de lo que tienen que ser estos líderes. No es primariamente lo que puede hacer el líder o lo que sabe hacer, sino lo que es lo importante al considerar el liderazgo en una iglesia. Así que Pablo en los primeros 7 versículos de este capítulo habla de los pastores y del versículo 8 en adelante habla de los diáconos, que son los que sirven en todas las tareas que no están relacionadas a la enseñanza y predicación de la palabra. Así que veamos un poco el contexto, recordemos un poco el contexto de esta iglesia que había sido fundada por Pablo. Esos detalles lo podemos ver en Hechos, capítulo 20. De ahí sabemos que Pablo había fundado esta iglesia y él también había asignado a líderes espirituales para que lideren esta congregación. Pero al mismo tiempo él también advirtió que vendría un tiempo en el que iban a entrar falsos maestros a esta iglesia. Luego Pablo fue a prisión, volvió a salir, regresa a Éfeso y ahí designa a Timoteo para crear orden en esta iglesia que se había desviado del estándar exigido por Dios. Y poco después de asignar o de designar a Timoteo a este trabajo de limpieza, escribe esta carta recordándolo cuáles son las cosas que tenía que hacer para que esa iglesia pueda volver a ser una columna y un sostén de la verdad. En esta iglesia había, en el momento en el que Pablo escribe esto, había falsos maestros. La carta se menciona que estaban ocupándose con vanas palabrerías, que estaban contando fábulas, que estaban discutiendo sobre genealogías. Había personas que querían ser maestros de la ley, aunque no entendían ni siquiera la ley. Probablemente había también mujeres que estaban enseñando. Y también había personas que aspiraban al liderazgo por amor al dinero, porque querían aprovecharse de este poder, de esa posición para ganar dinero. Entonces Pablo comienza esta lista de requisitos para que esta iglesia, para que Timoteo pueda crear orden nuevamente en esta iglesia. Y dice ahí el primer versículo, capítulo 3, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y aquí tenemos el primer punto que es súper importante a considerar cuando estamos pensando en un líder de una iglesia. El primer requisito es que debe desear ser este líder. Debe aspirar a este cargo de obispo. Debe tener un deseo genuino de servir al Señor en esta posición. Y es Dios quien pone a través del Espíritu Santo este deseo de predicar y de liderar en los pastores de las iglesias. Y es la única señal que tenemos hoy en día del llamado de Dios a una persona al pastorado. Luego, obviamente, tiene que cumplir con los requisitos. Pero esta es la obra que hace Dios en el corazón de estas personas, que hace que deseen liderar a la iglesia, hace que deseen predicar a la congregación de la palabra de Dios. Ahora, el término obispo que aparece ahí nos suena un poco extraño, no es una palabra que usamos constantemente, pero obispo significa un supervisor, significa alguien que supervisa o que vigila, que vela por un grupo o que dirige un grupo. Es un término
no es un término exclusivo que se refiere a los líderes de la iglesia. También hay otros pasajes que hablan de pastores o que hablan de ancianos y son todos el mismo oficio. No es que hay 2 o 3 categorías de liderazgo, sino que todo obispo es pastor, es anciano, son palabras intercambiables. Cada uno de estos términos enfatiza un rol o un aspecto un poco diferente de este cargo de anciano o de pastor. Cuando decimos pastor, queremos enfatizar que el pastor tiene la función de alimentar a las personas, así como el pastor alimenta a las ovejas. El predicador tiene que alimentar a la congregación con la palabra de Dios. Y si decimos anciano, queremos enfatizar que tiene que ser una persona espiritualmente madura, que tenga sabiduría suficiente para poder dirigir a la iglesia. Entonces los términos obispo, pastor, anciano son intercambiables en cuanto al liderazgo de la iglesia. Ahora, si continuamos leyendo versículos 2 y 3, dice ahí, un obispo debe ser pues irreprochable. Y detengámonos ahí por un momento. Debe ser irreprochable o irreprensible. Es muy interesante que la primera cualidad en esta lista es algo que el líder debe ser. No es algo que debe saber o algo que debe poder hacer, sino que está hablando directamente y en primer lugar acerca del carácter que tiene que tener el líder o los líderes de una iglesia. Porque antes de escuchar lo que alguien dice, las personas van a mirar quién es esa persona, cómo es esa persona, qué carácter tiene. Este es un problema actual que estamos experimentando en esta edad de la información, que muchos tenemos tal vez pastores estrellas que están en YouTube o en las redes y sabemos todo lo que predican, pero no podemos ver sus vidas, no podemos ver cómo son sus familias, cómo él obra en su propia iglesia. Todas estas son cosas que nosotros no podemos ver en la pantalla, pero que son más importantes que lo que sale de la boca de un pastor, porque son lo que califica que él pueda en primer lugar predicar la palabra. Entonces, es súper importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el primer criterio es que debe ser irreprochable. Esta palabra literalmente significa que no se puede sujetarlo. O sea, que no se lo puede arrestar, que no se lo puede condenar, por así decirlo. Que no haya nada en su vida actualmente donde la gente diga, ah, no, pero ¿cómo él puede ser pastor si su carácter es tal y tal? Si yo sé que él tiene este comportamiento. Si toda la sociedad sabe cuál es la debilidad de esta persona, si toda la sociedad puede acusarlo de algo que no es coherente con el Evangelio, entonces esa persona no es calificada para el ministerio. No debe haber nada en su vida actualmente que pueda decir o que pueda causar a las personas de desconfiar de lo que él dice. Eso no significa que el líder tiene que ser perfecto, porque nadie es perfecto. Tampoco significa que el pasado de esa persona tiene que ser perfecto, sin mancha, porque en el pasado todos hemos pecado. Pero significa que en el estado actual, esta persona no puede tener nada por lo que uno diría, no, ese punto lo descalifica. Ahora, para tener más detalles acerca de lo que significa ser irreprochable, tenemos esta lista que sigue ahí.
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso y no avaricioso. Todo esto es lo que significa ser irreprensible o irreprochable. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante que los líderes de la iglesia cumplan con esto? Porque si somos honestos, sabemos que esto es algo que se exige de todo cristiano. Cada creyente tiene que demostrar con su carácter lo que dice en este pasaje. Pero ¿por qué es especialmente importante para los líderes? En primer lugar, es muy importante porque Satanás probablemente va a dedicar un esfuerzo extra para atacar a los líderes, para hacerlos caer. Porque si un líder de una iglesia cae, tiene un efecto mucho más grande en las otras ovejas de ese rebaño. Porque tiene más responsabilidad, tiene más influencia. Y la caída de un pastor tiene efectos devastadores para su congregación. Otro punto importante es que los pastores tienen que ser irreprensibles, porque si pecan, es como que pecan doble, porque pecan con hipocresía. Pecan contra lo que ellos mismos atacan en sus prédicas. Por eso también es importante que el liderazgo sea irreprensible. Ahora, los detalles de lo que significa eso están ahí. Por ejemplo, ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Ahora, este versículo fácilmente se puede malinterpretar. Entonces vienen personas y dicen, mira, tiene que estar casado o no puede ser un soltero. Pero el pasaje no está diciendo eso. Está diciendo tiene que ser hombre de una sola mujer. Es algo diferente, no está hablando del estado civil de la persona, sino que está hablando de la pureza sexual que tiene que tener este líder. No significa estar casado solo con una mujer y no con más mujeres. Eso no es lo que significa el pasaje. Significa ser hombre de una mujer. Porque hay hombres que están casados solo con una mujer, pero no son hombres de una sola mujer. Tienen varias mujeres. Si un hombre casado es infiel, entonces no es hombre de una sola mujer. Y a eso se refiere este pasaje. También dice que tienen que ser sobrios. Técnicamente la palabra significa sin vino. O sea, no deben estar bajo influencia de una sustancia que les hace perder la claridad en la mente. O sea, tienen que tener una mente clara, pensamientos claros, tienen que ser sobrios. Prudente significa que tiene que ser disciplinado, moderado, que tiene que ser serio en su trato con las personas. Conducta decorosa, el término decoroso ahí viene de cosmios, que es similar a cosmos, relacionado a cosmos, que significa lo contrario de caos. Por lo tanto, conducta decorosa significa una conducta ordenada, que tiene que ser una persona organizada y disciplinada. También tiene que ser hospitalario. Y el término hospitalario ahí es una combinación de amor y extranjero. Es decir, tiene que demostrar amor a los extranjeros. Ahora, nosotros cuando pensamos en hospitalario, normalmente pensamos, alguien al que le gusta invitar a sus amigos a celebrar en su casa o a quedarse en su casa. Pero en realidad el término aquí va más allá de lo que es simplemente un buen trato entre amigos. Significa
amar inclusive al extranjero, al que no conocemos, al que no es nuestro amigo. Y para entender esto mejor, sirve conocer un poco el contexto de esa época. En esa época no era normal que en una ciudad había un montón de hoteles de los que uno podría elegirse dónde quedar cuando uno estaba de viaje. En aquel entonces había lugares, hospedajes donde uno podía pagar y quedarse, pero eran súper peligrosos. Eran lugares infectados con mucha inmoralidad. Había extorsiones, ladrones, todo tipo de criminales que se aprovechaban de los viajeros. Entonces quedar en un lugar como este era súper arriesgado y peligroso, especialmente para cristianos. Entonces lo que la gente, las personas, y especialmente los cristianos, acostumbraban a hacer es ir a visitar cuando iban de viaje y tenían que quedar en una ciudad, buscaban un lugar de cristianos donde podían hospedarse. Y esas personas no siempre se conocían, pero tal vez habían escuchado de tal y tal familia que suele hospedar a los viajeros. Entonces iban ahí y preguntaban si podían quedarse ahí la noche. A eso se refiere aquí cuando dice ser hospitalario. O sea que los pastores deben tener la casa abierta, deben ser alcanzables al pueblo, no deben ser como una celebridad donde no consigues turno, donde no vas a tener oportunidad de verlo, interactuar con su familia en su hogar. A eso se refiere aquí el texto con hospitalario. También dice que deben ser aptos para enseñar. Y este es el único requisito, por lo menos en este contexto aquí, que habla de una habilidad. Es el único requisito que está relacionado a su función directamente, a lo que debe saber hacer. Ahora, este don de enseñar no es un don natural, sino que es algo espiritual, es algo que el Espíritu Santo da a esta persona de forma sobrenatural para que pueda enseñar y explicar la palabra de Dios. Luego dice, no dado a la bebida. O sea, no debe ser conocido como un bebedor, no debe ser asociado con fiestas desenfrenadas o con personas que llevan esta vida. Ahora, para entender también un poco el contexto, en aquella época, tomar agua pura era un riesgo para la salud. El agua normalmente era contaminada y por eso las personas solían mezclar el agua con un poco de vino. Las proporciones varían, pero podrían ser entre 4 partes de agua contra 1 parte de vino, o inclusive un poco más, tal vez 6, 7 partes de agua contra 1 parte de vino, dependiendo del tipo de vino también. Entonces el vino se utilizaba para purificar el agua y para reducir el riesgo de enfermedades a causa de tomar agua contaminada. Eso también explica por qué Pablo luego le dice a Timoteo, no tomes solamente agua, sino que toma también un poco de vino. El consumo de vino puro normalmente estaba asociado no estaba bien visto en la sociedad en aquel entonces. Era considerado una práctica barbárica. Y solamente los enfermos tomaban concentraciones mayores de vino. Pero el punto aquí en este pasaje es que el líder y el pastor de una iglesia no debe ser conocido como alguien que está dado al vino, que está dado a las bebidas que hacen perderle la claridad en su mente. Tampoco debe ser pendenciero, o sea, propenso a armar peleas constantemente, sino por el contrario, debe ser amable y no contencioso, y tampoco debe ser
un avaro o avaricioso. No tiene que hacer lo que hace por amor al dinero. En sí no debe desear ganancias deshonestas y buscar enriquecerse usando el ministerio para eso. Entonces tenemos ahí en los primeros versículos cómo debe ser el carácter, el estado espiritual de un líder. Y luego, continuando de los versículos 4 al 7, tenemos una serie de instrucciones en cuanto a la vida hogareña que deben tener estas personas, en cuanto a su madurez espiritual y en cuanto a su testimonio público. En cuanto a su vida hogareña, leemos ahí que debe gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por eso es bueno que ustedes puedan ver cómo nosotros tratamos con nuestros hijos, ¿no? Si yo no podría mostrar a mis hijos en público, entonces ustedes no podrían saber si en cuanto a este punto estaría calificado para liderar a la iglesia. Si mis hijos fueran rebeldes, descontrolados, si yo no podría decirles nada, si ellos no mostrarían una obediencia regular, eso me descalificaría de estar aquí parado predicando este texto. Entonces voy a dejar a criterio de ustedes que decidan si nuestros hijos son educados, si ellos son sumisos a nosotros, sus padres. Recuerdo que en el trabajo tenía un colega que me dijo que él mencionó a otra persona que mis hijos son obedientes, que digo una cosa sencilla, no toques eso, y el hijo o la hija obedece. Y esa persona quedó impresionada con eso, ¿no? Ahora pensamos, no debería ser algo, no es un secreto, no hay una fórmula mágica en la educación de los hijos, ¿no? Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí está todo lo esencial en cuanto a métodos de educación bíblica. Es todo lo que hay que hacer para que los hijos crezcan en obediencia a sus padres. Pero es algo tan simple. Y aún así, uno de los grandes problemas que la iglesia enfrenta hoy en día. Hay muchos, no solamente pastores, que no pueden ni siquiera llevar a sus hijos al supermercado porque lo destruirían. Ahora, ¿por qué Pablo pone este requisito? O sea, ¿por qué Dios pone este requisito? Y está explicado ahí. Si no sabe gobernar su propia casa, entonces ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, si algo tan simple como la crianza de los hijos no funciona, entonces es lógico, es de esperarse que tampoco va a poder enseñar y disciplinar a la iglesia. Ahora, si pensemos un momento en el término liderazgo. Nosotros hoy en día, cuando pensamos en este término, pensamos en dirigir equipos, en organizar eventos, en tomar decisiones. Pensamos mucho en lo que sería el liderazgo tal vez de una empresa, ¿no? Pero aquí en cuanto al liderazgo de la iglesia, tenemos que reconocer que el liderazgo se trata mucho más de una influencia que de simplemente dar órdenes.
Liderar en la iglesia significa influir en las personas, motivarlas, ser ejemplo y de esa forma influenciar con la verdad en estas personas. Continúa el versículo 6 diciendo que no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Nos debería ser lógico, ¿no? Que el que lidera un grupo de cristianos no puede ser alguien que hace un mes se convirtió. Tiene que ser una persona que ya tiene cierta madurez espiritual, que ya tiene cierto camino recorrido con el Señor. Es algo lógico, ¿no? ¿Y cuál es el peligro de tener una persona joven, espiritualmente joven en el liderazgo? El mismo peligro o la condenación en la que cayó el diablo, a causa del orgullo. Una persona o un recién convertido en el liderazgo fácilmente podría ser orgulloso y caer con eso en condenación. Y finalmente el último punto ahí en el versículo 7, vemos que tiene que tener una buena reputación con los de afuera, o sea, con los que no están en la iglesia. Ahora, eso no significa que todo el mundo te tiene que amar, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo lo que predicas, porque obviamente el mundo va a tener cierta oposición a la iglesia. Pero significa que el mundo no debe poder decir: esta persona no vive lo que está predicando. El mundo tiene que reconocer que esta persona también vive lo que cree, vive lo que predica desde el púlpito. Eso significa que los de afuera no pueden tener nada en contra o no tiene que caer en descrédito, tiene que tener buena reputación en ese sentido con los de afuera. Ahora, eso es en cuanto a los pastores, en cuanto a los obispos. Y de los versículos del 8 al 13, vemos que casi se repiten todos estos criterios, ¿no? Pero aquí habla de los diáconos. Los diáconos son las personas que sirven en la iglesia en tareas que no son enseñanza y predicación de la palabra. Y es interesante que aquí el estándar no es menor. De los diáconos se exige lo mismo que se exige de los pastores, a excepción de lo que obviamente está relacionado con la función, que es enseñar. Los diáconos no necesitan ser aptos para enseñar, pero sí dice que tienen que ser aptos para servir. O sea, obviamente tienen que tener ese don de servicio para que puedan ser diáconos. Vamos a leer nuevamente el texto del 8 al 13 y vamos a ver las similitudes que hay con los pastores. Dice, de la misma manera, o sea, ya está diciendo igualmente, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de las ganancias deshonestas. Lo mismo que los pastores, ¿no? Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Vemos aquí que dice igualmente tienen que ser sometidos a prueba. Eso significa que los pastores también tienen que ser sometidos a prueba antes de que reciban oficialmente este cargo de pastor. Lo mismo aplica para los diáconos. Continúa, versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí tenemos a otro grupo de diáconos que son mujeres. Entonces las mujeres también pueden servir en la iglesia siempre y cuando no sea un cargo de liderazgo. Si es un cargo de servicio, las mujeres sí, obviamente, pueden ejercer
esta función. Pero dice también, hay requisitos para ellas, ¿no? Deben ser dignas también. Lo mismo aplica para ellas. No deben ser calumniadoras, sino sobrias. Y tienen que ser fieles en todo. Luego continúa hablando de los diáconos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Vemos que es el mismo requisito que para los pastores. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es Cristo Jesús. Hermanos, creo que este texto no es muy complicado de entender, ¿no? Aquí el desafío no es entender el griego y saber lo que realmente quiso decir Pablo al escribir esto. Creo que es simple de entender, es fácil. No hay un gran desafío intelectual en entenderlo, pero sí es un desafío aplicarlo en la iglesia local. Tenemos o vivimos en un mundo, en un tiempo en el que las iglesias con liderazgo no calificado abundan en todo lugar. Hay suficientes ejemplos de liderazgo que no es calificado según estos criterios que encontramos aquí. Por eso como iglesia tenemos que darle mucha importancia a este texto, porque los líderes son claves para que la iglesia pueda ser lo que Dios quiere que sea. Sin un liderazgo bíblico, la iglesia no puede ser una iglesia bíblica. Y si el liderazgo cae, eso va a dañar gran parte de la iglesia, inclusive puede destruir a toda la congregación. Porque finalmente, los miembros de una iglesia van a ir pareciéndose cada vez más a los líderes que tienen. Eso es un principio básico del liderazgo y lo vemos en numerosas ocasiones en la Biblia también. El pueblo de Israel, cuando tenía un buen rey, todo iba bien, todos adoraban al Señor. Después venía un rey incrédulo, idólatra, y todo el pueblo de Israel de repente era idólatra como el rey. Y así de un lado, de un extremo a otro, el pueblo se iba adaptando a lo que era su rey. Y eso es algo que generalmente se ve también en las iglesias. Por eso es tan importante tener un liderazgo bíblico. Y es mi deseo y es nuestro deseo como líderes de esta iglesia que siempre podamos tener en mente estos criterios. Este pasaje no está escrito solamente para que los pastores lo lean. Esto es para que toda la congregación sepa, estos son los criterios que nuestro liderazgo tiene que cumplir. Y si no lo cumple, tenemos que reemplazar el liderazgo. No puede haber un líder que falle en uno de estos puntos. Así que hermanos, quiero motivarlos a que reflexionen en este texto, no solamente porque ustedes también tienen que cumplir estas exigencias, sino que reflexionen en esto y estén siempre alertas para que nosotros en esta iglesia podamos tener un liderazgo así como lo exige la Biblia, ¿no? No para gloriarnos a nosotros mismos, sino para cumplir con lo que Dios exige de nosotros como su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este texto que pudimos estudiar hoy. Gracias por establecer en tu palabra cómo debe conducirse uno en tu iglesia, Señor. Y específicamente en cuanto al liderazgo, te queremos dar gracias porque tenemos instrucciones claras de quién puede y quién no puede ser líder y siervo en tu iglesia, Señor. Pedimos que en esta iglesia siempre tengamos líderes que se ajusten al estándar que tú has establecido en tu palabra. Y si esto algún día no llega a cumplirse, pedimos que nos proveas
con personas capaces que puedan asumir un liderazgo así como tu palabra lo exige para tu iglesia. Pedimos eso en tu nombre. Amén.